Al igual que en la actualidad, la fauna de hace millones de años también tenía un grupito de miembros bastante extraños. Descubre los 10 dinosaurios más raros. Microraptor. Vivió en el período Cretácico entre los 131 y los 125 millones de años en lo que hoy se conoce como Asia. Estaba cubierto de plumas que se acumularon en sus 4 extremidades, llegando a formar 4 alas que le permitían volar. Los científicos dicen que las alas traseras le servían para mantener el equilibrio en pleno vuelo y cambiar de dirección, funciones que las aves actuales realizan usando las plumas de su cola. La cola del Microraptor era muy delgada y aunque estaba rematada por un penacho de plumas, era incapaz de cumplir con esas funciones. Las alas traseras, además, le ayudaban a ser un gran planeador y a volar en U. El Microraptor no podía caminar con facilidad porque las plumas de las alas traseras entorpecían su movilidad. Solo le quedaba planear de árbol en árbol. Las articulaciones de sus hombros no podían levantar las alas de forma vertical, como hacen las palomas y demás aves al momento de tomar impulso para el despegue. Esto le dificultaba volar desde el suelo y lo obligaba a permanecer en las ramas de los árboles. Desde ahí se lanzaba en picada y con ayuda de sus alas ascendía sin problemas. Se han excavado 6 esqueletos de Microraptor en China y en sus estómagos se han encontrado restos fosilizados de aves enteras, peces y roedores prehistóricos. Era básicamente un pequeño y temible velociraptor volador. Sus plumas eran azul oscuras y variaban de color dependiendo de la luz del ambiente. Dado que actualmente todas las aves con plumaje colorido son diurnas, los paleontólogos sostienen que el Microraptor tenía el mismo comportamiento. Longisquama. Este animal vivió durante el período Triásico, entre los 230 y los 225 millones de años, en lo que hoy es Kirguistán. Su nombre significa escamas largas, y esa es su característica más notable, tener unas largas estructuras que le crecen desde la espalda. Los paleontólogos debaten si se trata de plumas o escamas extendidas. Lo cierto es que estas estructuras eran aplanadas y en la base se volvían puntiagudas como un lápiz, lo que ha llevado a suponer que se anclaban en un folículo como los pelos de los mamíferos o las plumas de las aves. Además, la cercanía de las puntas de estas estructuras con las vértebras hace pensar que pudo haber bastante tejido blando sosteniéndolas. Incisivosaurio. Este dinosaurio vivió durante el período Cretácico hace 128 millones de años en lo que hoy es China. Era pequeño, pesaba entre 20 y 30 kilos, medía un poco más de 1 metro de longitud y su cráneo alcanzaba solo los 10 centímetros. Su principal rareza era que tenía los incisivos muy grandes y salidos, como si fuera un roedor. Los estudiosos creen, sin embargo, que los patrones de desgaste de su dentadura corresponden al de un animal herbívoro. Pertenecía al grupo de los terápodos, un suborden de dinosaurios caracterizados por ser bípedos y comer carne, como el tiranosaurio y el velociraptor. El hecho de que el incisivosaurio comiera vegetales es otra originalidad de su parte. Los paleontólogos afirman que su cuerpo estaba cubierto de plumas, por lo cual debió ser bastante feo. Cintoasaurio. Este dinosaurio vivió hace 70 millones de años en lo que hoy es China durante el período Cretácico. Su nombre significa reptil de Tsingtao, la ciudad en donde fue descubierto, y es característico por la enorme cresta que llevaba en la cabeza. Medía unos 10 metros de largo y 3.6 metros de altura. Caminaba en 4 patas, pero si quería, podía quedarse parado sobre sus patas traseras. Los paleontólogos afirman que andaba en grandes manadas que migraban de un lado a otro, comiendo bosques enteros. Al principio, se creía que la cresta era bastante parecida a una antena,
pero las últimas reconstrucciones indican que tenía forma de un pico de pato. Aunque aún no se sabe exactamente para qué servía, unos dicen que para calentar el aire antes de inhalarlo, y otros que era utilizada para emitir sonidos. Pegomastax. Su nombre significa mandíbula gruesa. Habitó el territorio africano entre los 200 y 190 millones de años, tiempo que corresponde a principios del período Jurásico. Medía solo 60 centímetros de largo y su característica más resaltante es que tenía todo el cuerpo cubierto de cerdas duras como un puercoespín. Algunos paleontólogos piensan que cuando se asustaba, las púas se erizaban haciéndolo ver más grande de lo que en verdad era. Andaba en 4 patas, aunque cuando corría se apoyaba en sus extremidades traseras y alcanzaba una rapidez de 25 kilómetros por hora. A pesar de ser pequeño, tenía un aspecto aterrador. Su cráneo de tan solo 7 centímetros de longitud presentaba un pico parecido al de un loro, y de su hocico despuntaban unos colmillos parecidos a los de un vampiro. Se dice que esta estructura le posibilitaba jalar las frutas que quisiera. Aunque algunos paleontólogos afirman que también era carnívoro o en su defecto insectívoro. De esa manera, explican la existencia de esos caninos tan grandes. Otro grupo de estudiosos, sin embargo, cree que los colmillos solo eran un método de defensa y una herramienta para competir con otros machos en el terreno sexual. Sus dientes internos se afilaban permanentemente, sobándose entre ellos cuando cerraba la boca. Tericinosaurio. Su nombre significa lagarto con guadaña. Vivió al final del período Cretácico entre los 70 y los 65 millones de años en lo que hoy es Asia. Medía 12 metros de largo y 5 metros de alto. Su cuerpo era voluminoso y pesado, lo que es evidenciado por su pelvis de hasta 2,5 metros de ancho. Su característica más resaltante son sus garras en forma de guadaña, cuyos huesos alcanzan los 70 centímetros, pero que eran recubiertas por su tejido queratinoso. Como cualquier otra garra, pudieron alcanzar el metro de longitud. Eran tan largas como un cuarto de su brazo y le servían para arrancar las hojas de los árboles y llevárselas a la boca, porque era herbívoro. Otros paleontólogos dicen que también servían como un arma de defensa contra los depredadores y un instrumento en las luchas entre los machos de la especie para obtener hembras. Amargasaurio. Su nombre significa reptil de la amarga, una formación rocosa de Argentina donde se han encontrado sus fósiles. Vivió hace 130 millones de años en América del Sur durante el período Cretácico. Medía 10 metros de largo, 4 de alto y pesaba 8 toneladas. Era un saurópodo, es decir, uno de esos dinosaurios con el cuello largo, pero tenía una peculiaridad. A lo largo de toda la columna vertebral presentaba una serie de largas espinas. Estas estaban dispuestas en pares formando una fila doble y se extendían desde la nuca hasta la mitad de la espalda, siendo más altas en el cuello. Las espinas de la octava vértebra, contando desde la cabeza, alcanzaban los 60 centímetros. Para los paleontólogos, no está claro si sobresalían como púas al estilo del Pegomastax o si tenían una piel entre ellas formando una vela como el espinosaurio. Los estudiosos que están a favor de la vela dicen que ésta servía para regular la temperatura y como una forma de cortejo. Los científicos que están a favor de la teoría de las espinas dicen que estas no son aplanadas, lo que indicaría que no hubo materia entre ellas y que la presencia de una vela indicaría que el amargasaurio no tuvo movilidad de cuello. Ellos piensan que las espinas le servían como un mecanismo de defensa con solo ponerlas hacia adelante. Además, sostienen que era un mecanismo de amedrentamiento, porque al sacudirse chocaban entre ellas y producían un sonido aterrador. En cuanto a su vida cotidiana, han determinado de que se trataba de un animal lento a causa de la cortedad de sus patas. Los amargasaurios viajaban en manadas devorando bosques enteros antes de mudarse de lugar.
Tenían unas piedras en el tracto digestivo llamadas gastrolitos, que les servían para moler las hojas que tragaban casi enteras. Junto con los estegosaurios y los cerápodos, habitaron el ecosistema de la antigua Argentina. Paquirinosaurio. El nombre de este dinosaurio tan particular significa lagarto de nariz gruesa. Vivió a finales del período Cretácico, entre los 68 y 65 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Medía 5 metros de longitud y pesaba 4 toneladas. Pertenecía a la familia de los ceratópsidos, es decir, era pariente del Triceratops, pero tenía algunas características que lo hacían peculiar. Su cráneo era la cuarta parte de su cuerpo y tenía una enorme protuberancia sobre la nariz que se le extendía por todo el rostro. Los paleontólogos piensan que esta fue utilizada para pelear con otros miembros de su especie. Como todos los ceratópsidos, tenía una gola, es decir, una placa de hueso en la parte posterior de la cabeza y sobre esta un par de cuernos que se torcían hacia los costados. A diferencia de otras especies parecidas, carecía de cuernos sobre los ojos y sobre la nariz. El paquirinosaurio era herbívoro y poseía fuertes dientes en las mejillas para procesar lo que comía. Con su afilado pico cortaba las plantas en las cuales se alimentaba. Andaba en manadas y cuando localizaba un enemigo podía correr a una velocidad de 9 metros por segundo y embestir con su enorme cabeza, lo que lo hacía un dinosaurio temible. Nomingia. Este dinosaurio vivió durante el período Cretácico, en lo que hoy es Asia. Midió 1.8 metros de largo. Su descubrimiento marcó un hito en la paleontología porque fue el primer dinosaurio al que se le encontró un pigóstilo. Es un hueso que está presente en las aves actuales, producto de la fusión de las últimas vértebras y que les sirve como estructura para sostener las plumas de la rabadilla. El nomingia, a diferencia de las aves actuales, sí tenía cola, pero era un poco más corta que la de sus parientes. Esto hace creer a los estudiosos que un juego de plumas remataba la cola, como un pavo real, reafirmando la relación de las aves con los dinosaurios. Las plumas no se limitaban a la parte posterior, el nomingia tenía el cuerpo cubierto de ellas. Poseía una acumulación de estas en las extremidades anteriores, dando la impresión de ser alas, y una cresta que utilizaba en sus rituales de cortejo. Stygimoloch. Su nombre significa diablo espinoso del río Estigia. Vivió durante el período Cretácico, hace 66 millones de años, en la actual Norteamérica. Medía 3 metros de longitud y 2 de altura. Su característica más resaltante es que poseía en la cabeza un par de notorios cuernos de 15 centímetros de largo y 5 de diámetro, que estaban rodeados por 3 cuernos más pequeños. Además, su nariz estaba cubierta con cuernos cortos y cónicos. Algunos paleontólogos descartan que los cuernos sean utilizados en enfrentamientos entre la misma especie porque esto hubiera supuesto un aumento del tamaño del cráneo, que tan solo medía 46 centímetros de largo y 25 de ancho, aunque no se descarta que los utilizara contra los depredadores embistiendo por los costados. Dado que era vecino del tiranosaurio, la defensa nunca estaba de más. Y estos fueron los 10 dinosaurios más raros. Si te gustan los animales prehistóricos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y no olvides descargar esta aplicación, te ayudará a ganar dinero extra y otros regalos. ¡Es gratis! ¡Hasta la próxima!